Sí, muy buenos días, amigos televidentes. Reciba un cordial y fraternal saludo de nuestra institución náutica del Movimiento Náutico Cristiano Universal ISME, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Vayamos un saludo muy especial principalmente para aquellas instituciones que están luchando, precisamente la gnóstica, y aquellas también que no son gnósticas, que tienen un trabajo muy arduo en algunos de los renglones muy especiales de desarrollo e integral de los seres humanos. Porque tenemos que felicitar a aquellas personas como los derechos humanos particularmente, que están luchando día a día para que haya un equilibrio por lo menos en la sociedad, que haya justicia social y que la equidad no se vaya de nuestra mente y de nuestros corazones. Es muy importante. En el caso de los hermanos gnósticos, un fraternal muy saludo y que no bajemos jamás la guardia, porque la fuerza de la ignorancia, de la oscuridad, que mantienen esta ignominia del ego animal, escuche bien, una ignominia del ego animal, día tras día crean más sistemas y sistemas depravados, degenerados, de corrupción, y pare de contar por ahí. Nosotros tenemos que enfrentar esta lucha del mal con la educación fundamental, que es la ciencia de la sabiduría, que es la gnosis. Pero es importante, en esta pequeña introducción que estamos realizando en este momento, decirle a los amigos televidentes, a todas aquellas personas que en verdad quieren accesar a la ciencia del conocimiento de la sabiduría, que es la gnosis, necesitamos primero tener lo que se llama un equilibrio totalmente fundamentado, en esas partes internas de cada uno de nosotros, un equilibrio psicológico, un equilibrio mental, emocional, que es la parte más importante en este caso. Muchas personas quieren accesar a la sabiduría gnóstica, pero si no tienen un equilibrio y a la vez comenzamos con un cambio fundamental de esa estructura que nosotros tenemos de hace miles o quizás millones de años, regresando a este planeta Tierra, adquiriendo un conocimiento que es obsoleto, es obtuso y es degenerativo, entonces vamos a retomar la palabra de Jesús, de gran Yeshua Ben Pandirá, que ese es su verdadero nombre, llamado Jesucristo comúnmente por todas las religiones del mundo. Jesucristo dice que nosotros debemos cambiar los odres viejos, bueno, los odres viejos por los odres nuevos. Cambiar la forma de pensar para adquirir el vino de la sabiduría, que es la ciencia de la sabiduría gnóstica, o Da'at en hebreo, que es gnosis. Es muy importante esto, porque una persona que esté desequilibrada, una persona que emocionalmente sea un desastre, debe equilibrarse primero, debe dominar esas emociones negativas, inferiores, con las emociones positivas de su propia conciencia, a través del centro intelectual emocional superior y a través del corazón y la conciencia de cada uno de nosotros, podríamos nosotros accesar al conocimiento de la sabiduría, cambiando primero la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de obrar. Son tres factores, son tres formas que nosotros debemos adquirir en nuestra vida cotidiana para cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los demás, a través con un ejemplo creador, positivo. Entonces, sobre este particular, siempre hemos dicho nosotros que desgraciadamente hoy por hoy, la mayor parte de las personas que accesan a los conocimientos, estos conocimientos que son tan profundos, tan difíciles, porque tenemos que tomar en cuenta, amigos televidentes, que nosotros, los estudios que hemos recibido, tanto en la parte espiritual como en la parte intelectual, han sido obsoletos totalmente. Y si no es así, yo le pregunto a todos los líderes religiosos, filosóficos y muchos líderes científicos y políticos, si nosotros los hombres hemos creado tantas leyes para que nosotros en verdad nos metamos por el camino correcto, ¿por qué se violan esas leyes? ¿Por qué aquellos que son grandes intelectuales, grandes políticos, grandes religiosos violan sus propias leyes que ellos mismos la promulgan? Yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué? Porque tenemos el ego animal.
Y esas personas, aunque hablen muy sofisticadamente y tengan pose de falso pietismo espiritual, y aquellos que tienen una forma también de un falso pietismo, que son de que humanistas, detrás de la cortina de hierro, en sus mundos internos, siempre el Satán, el yo psicológico, manipula toda esa parte. Pues tenemos que reconocer que los seres humanos estamos dormidos psicológicamente. El estado de vigilia que actualmente estamos los seres humanos es un estado psicológico dormido, no estamos despiertos. Estamos dormidos aquí ahora porque nos olvidamos de sí mismos, nos olvidamos de lo que es el ser, de lo que es Dios. Pero también nos olvidamos de este vehículo de presión del cuerpo físico que interactúa a través de los niveles de la conciencia de cada uno de nosotros a ese mundo exterior donde hay una relación humana. Y por ende nuestra relación humana actualmente es nociva. Observemos en otra sociedad. Hay una guerra constante, una guerra mediática, psicológica, donde no hay respeto para nadie. ¿Por qué no hay respeto? Porque los principios están enterrados y los valores sueñan en el subconsciente de cada ser humano. Porque actualmente los antivalores, las plataformas que existen actualmente sobre la faz de la Tierra son de los antivalores, en todos los confines de la Tierra, es decir, en los 5 continentes. Por ende, usted ve guerra por el sur, guerra por el norte, por el este y por el oeste. No hay paz sobre la faz de la Tierra mientras nosotros tengamos esa segunda naturaleza inhumana que llamada ego animal, yo psicológico, que la moderna psicología y la psiquiatría no la conocen, ni quieren conocerla, porque no le interesa, porque no deja dinero. Y esto me recuerda a mí a un estudiante que tuvimos nosotros, cuyo nombre no mencionamos en este momento. Nos decía que la gnosis es muy bonita, filosófica y espiritualmente, en todos los aspectos, y en la ciencia ni se diga, pero la gnosis no da dinero, según nos dijo ella. Qué triste y lamentable que una persona tenga un concepto tan errado. La mayor riqueza que puede tener el ser humano es ser sabio, es tener sabiduría, es tener a Dios encarnado conscientemente en su alma, allá en lo más profundo de su corazón, y ser un ente de luz en esta tiniebla que estamos viviendo en la ignorancia. El dinero simplemente es un medio de vida creado por el hombre para hacer un trueque. Eso es todo, señores. Pero los valores de esa alma, de ese espíritu que nosotros no nos conocemos, tenemos que desenterrarlo de nuevo donde están ubicados, que es en el ego animal. Esto por el momento le pasamos a la señora Araceli Duarte para que haga su saludo de introducción. Bien, buenos días, amables televidentes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y para mí, como siempre, es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Esperando que estemos aquí y ahora, porque escuchando esa introducción tan edificante que hizo el señor Marcos, es para reflexionar en nosotros mismos. Si nosotros vamos a iniciar un trabajo sobre sí mismo, tenemos que hacer lo que dice el gran Paracelso. Primero está la ciencia, o sea, iniciemos con lo que está escrito. Vamos a comenzar a estudiar para entonces, eso es como cuando una persona va a sembrar algo. Primero tiene que preparar el terreno. Si nosotros no nos preparamos para adquirir ese gran conocimiento, de ninguna manera lo vamos a entender nunca. Entonces comencemos por estudiar y al mismo tiempo autoobservémonos, mirémonos a sí mismos y vamos a reconocernos, porque es lamentable que, como hemos mencionado casi todos los domingos, los provistas nos han sacado a Dios del corazón y lo han puesto y construyeron, pues, hicieron estructuras y sacaron a Dios único y lo colocaron allí en una iglesia y le dijeron a la gente, ve, allá es donde tienes que alabar a Dios. Entonces la gente olvidó realmente dónde se encuentra Dios. Entonces Dios se encuentra en su corazón. Pero para que ese Dios que está allí en su corazón, el único Elohim, haga algo por ti, tú primero tienes que hacer algo por él. O sea, primero tenemos que buscarlo. ¿Dónde es que está?
darle la oportunidad para que Él se pueda expresar en cada uno de nosotros. Pero si usted le pregunta a cualquier ser humano, ¿dónde se encuentra Dios? Siempre ellos te van a dar, la respuesta de ellos va a ser, Dios está en el cielo, Dios está en todas partes, Dios está, bueno, pero menos en ti. Ellos mencionan, nunca mencionan, está en mí, Dios está en ti. Y esto es un programa muy edificante que el objetivo que persigue es que los seres humanos adquieran conciencia de sí mismos, de dónde buscar a Dios realmente. A Dios no se busca fuera de ti, se busca dentro de ti. Todo el conocimiento está dentro de ti. Y hoy, como es el tema, que son las influencias, continuando con las influencias planetarias, que aquí tenemos la influencia, aquí entra la influencia marciana, la influencia de Marte. Y aquí es donde nosotros vamos a ver los resultados de nuestra siembra. Cuando usted siembra, espera y ve los resultados. Si sembraste bien, entonces va a haber un buen resultado. Pero aquí nosotros podemos observar, cuando nosotros no sabemos sembrar bien en el niño, y mucho menos en el adolescente, entonces aquí vemos el fracaso. Por ejemplo, el niño ya cuando no se le da una buena educación en su adolescencia, no se le educa y no se le dice la importancia que tiene el conocerse a sí mismo, la importancia que tiene la educación integral. Porque no es enseñarle matemáticas, biología, química, no. Es enseñarle quién es él. ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué tienes que tener ira? ¿Por qué tienes que tener celos? Y donde estamos equivocados, que los celos, la gente aparentemente dice que los celos es amor. No. Los celos jamás pueden ser amor, porque cuando usted no cela, usted ama de corazón, y los celos existen solamente cuando hay envidia, egoísmo. Cuando la gente se casa por pasión, entonces ahí hay celos. Porque se casó por pasión y además hay fracaso en el matrimonio también. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuál es la educación que le damos a nuestros adolescentes para que ellos puedan tener realmente una vida genial. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros le damos un título a un niño, a un adolescente, a un joven, pero olvidamos la parte íntima. Cómo él debe de comportarse. Olvidamos enseñarle a conocerse a sí mismo. ¿Cuál debe ser su comportamiento? ¿Cómo él debe manejar ese vehículo físico? Además, aquí entra otro factor que es el gobierno. Cuando esos jóvenes salen y salen con un título, pero no hay una fuente de empleo, el gobierno no crea fuente de empleo, entonces ellos salen titulados a sentarse en su casa. Aplazan su matrimonio y es un fracaso. ¿Por qué no se casan? Porque no tienen un trabajo. Entonces el gobierno debe prever todas estas cosas. Pero lo más grave de todo esto es cuando los padres le damos malos ejemplos a nuestros hijos. Cuando un padre no sabe ser padre, no sabe ser responsable y es adúltero, borrachón, ese es el mismo ejemplo que su hijo va a seguir. Es increíble, pero lo hemos visto casi en todas las familias. Si la madre fue adúltera, la hija tarde que temprano adultera. Si el padre fue un hombre totalmente adúltero, borrachón, pornográfico, el hijo tarde que temprano cae en lo mismo, porque son los mismos ejemplos. Por eso es muy importante los ejemplos que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Padres y representantes, maestros, todos debiéramos unirnos y hacer una revolución en la parte educativa para que cambien esa forma tan, vamos a decirlo, degenerativa que hay en las escuelas, en los liceos, en las universidades, que no le damos importancia realmente al estudiante, al joven. Realmente los obligamos a estudiar porque tienes que estudiar, tienes que tener un título, pero no nos preocupamos realmente por su integridad. Muchas veces los niños, los jóvenes estudian obligados. Muchas veces no es su vocación, sino sencillamente ya escogemos como el matrimonio. Nos casamos no por amor, sino nos casamos por conveniencia,
por la billetera, por la chequera, por el carro, pero no por amor. Así mismo hacen los estudiantes hoy en día. Hoy en día ellos estudian no por vocación, sino por el dinero, por la chequera. ¿Por qué carrera es más lucrativa? Entonces, ¿y dónde está la vocación? Imagínense ustedes aquellos médicos, aquellos profesionales que escogen la profesión de medicina sin vocación, lucrar. Y entonces imagínense usted el desastre que van a hacer ellos en su vida. Es lamentable, pero entonces todo mundo tenemos que unirnos para poderles dar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes una buena educación, porque esos niños es el futuro de nuestra patria. Si no les sabemos educar, solamente vivimos por vivir, sin sentido. No nos importa cuál es, porque cuando un niño, por ejemplo, cuando un adolescente, todo está bien. Mientras que nosotros somos niños, está muy lindo, somos felices. Llegamos a la adolescencia y aún somos felices. Pero cuando entramos ya a la parte de lo que es a la etapa de la juventud, a esa pulsada, que es la adolescencia, de los 14 a los 21, ahí comenzamos ya, nuestra vida comienza a cambiar, comenzamos a sufrir porque nos enamoramos, esto, aquello. Pero más difícil es cuando ya entramos al mundo sexual, a la práctica sexual, ahí viene el fracaso de todo. Porque todos los fracasos, si nosotros los estudiamos, son sexuales. Todas las enfermedades son sexuales. Todos los divorcios son sexuales. Papi y mami se divorciaron porque adulteró o el hombre o la mujer. Fracasó la empresa porque hubo un divorcio, origen sexual. Las guerras, aunque usted no lo crea, son origen sexual. Todo. Desde allí comienza cuando nosotros, y si no se nos ha dado una buena educación sexual, entonces el fracaso no se deja esperar, es más pronto. Por eso es muy importante que todos los seres humanos, porque los seres humanos vemos cuando somos ignorantes, yo siempre he dicho, antes de ser gnóstica, yo era más que una ignorante, una buena para nada, aunque tuviera título. Uno sale de la universidad totalmente ciego, adquiere experiencia en el terreno del trabajo, cada rato dándose, como dicen, tropezones, pero uno es un ignorante porque tiene una teoría nada más. Así mismo es cuando uno no ha entrado al conocimiento de la sabiduría. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Y vuelve nuevamente al mismo círculo. Nace, crece, se desarrolla, muere. Se reproduce y luego muere. Y así viene, todos los seres humanos pasamos por lo mismo, todos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? Antes de ser gnóstica era totalmente ignorante, porque desconocía totalmente, aunque era evangélica, desconocía totalmente las cosas de Dios. No me reconocía a mí misma, vivía como una zombie, trabajaba como una zombie, mecánicamente. Así son todos los seres humanos que no tienen conocimiento de sí mismos. Todos esos sistemas depravados que existen actualmente, droga, alcohol, prostitución, violencia, todos los problemas, todos los conflictos que existen en nuestra sociedad. Nosotros debemos que analizarnos, sentarnos en nuestro banquillo, como dice de los acusados, y decirnos, venga acá, ¿dónde está la causa, causorum de ese problema? ¿Quiénes, con dos signos de interrogación bastante grandes, fueron los creadores de estos sistemas? Del vicio de la droga, el alcohol, de la prostitución. ¿Por qué el ser humano es llamado? Le llaman esas cosas. O sea, usted que está sentado frente a su pantalla de su televisor, debe darse un choque consciente, decir, bueno, aquí hay un problema grave. Nosotros los seres humanos somos la mejor tierra, una tierra fértil, bien abonada
para producir dinero a través de los vicios. Por eso dice la Sagrada Escritura, la gran ramera, la humanidad entera, está sentada sobre la plataforma de los vicios y de la corrupción. Hay una corrupción sobre la faz de la tierra en cada ser humano. Pero eso tiene una causa, causaron. ¿Quiénes fueron los creadores de eso? Es un interrogante que nosotros debemos analizar profundamente. Sí, pongamos la mano en nuestros corazones y hagámonos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quiénes fueron? Entonces, si usted está consciente aquí ahora, dése un pellico y déjese ver si usted está vivo y reaccione. No se deje utilizar por las drogas, por los vicios, por el alcohol, por el adulterio, por la violencia, por las fornicaciones. Con muy pocas excepciones, hay pocos seres humanos que no están sentados en esa base. Y también ahí podemos observar lo que es el resultado de la falsa educación que a nosotros se nos ha inculcado. No necesitamos unos lentes, tú sabes, de aumento para ver los resultados, porque yo le aseguro a ustedes que un hombre despierto no se va a endrogar. Un hombre que esté despierto no va a entrar en pornografía. Un hombre despierto no va a ser borrachón. Un hombre despierto no va a ser adúltero. O sea, observen y analicen la necesidad, la urgencia de que los seres humanos despertemos conciencia. Un hombre o una sociedad con la conciencia despierta, pero ahorraríamos muchísimo dinero, primeramente, si es dinero lo que ustedes quieren. Los falsos provistas, me estoy refiriendo a ellos, porque ellos son los que hipócritamente y falsamente introducen las drogas, los vicios, la mala educación, porque no les conviene que los seres humanos despierten conciencia. Igualmente que las religiones son muy falsas, muy hipócritas, y le dan un conocimiento por arriba a los seres humanos, un falso conocimiento. Entonces un hombre, una sociedad despierta, con la conciencia despierta, jamás y nunca le faltaría el respeto a otro semejante. Un hombre con la conciencia despierta, siendo casado, jamás y nunca se le ocurriría enamorar a una jovencita, sobre todo a aquellos hombres que tienen 50, 60 años, que les gustan desgraciarle la vida a esas niñas y más a las que tienen necesidad. Entonces, analicemos bien, ustedes, amables televidentes, ustedes que nos siguen por las redes sociales, analice bien, una sociedad despierta, no sería necesaria la policía, la guardia, guerras menos, porque las guerras también son provocadas, pero esos son maquiavélicos, los falsos provistas, que mira cómo estamos, destruyendo el país, destruyendo el planeta, destruyéndonos unos a los otros. Y quiero agregar en esa parte ahí de lo que dice la señora Araceli, algo muy interesante. Es un mensaje para la conciencia, para lo poco que hay de conciencia, para los provistas ambiciosos y codiciosos. Sabemos que la codicia, el saco de la codicia no tiene límite, es decir, es un saco sin fondo. Usted le echa todo lo que le echa y nunca se llena. Le diremos que a los provistas codiciosos que han utilizado los sistemas o están utilizando los sistemas para conseguir mucha plata, mucho dinero, a través de la degeneración de los seres humanos, le diremos que ellos pagarán su abyecto delito en el cuarto círculo dantesco de los mundos infiernos. Aunque usted no lo crea, cuando usted deje ese cuerpo físico, usted pagará en los mundos infiernos, en cuerpo astral, en ese cuerpo que usted sale todos los días, en la noche, cuando usted se acuesta en su cama, y pagará eso con la conciencia despierta allí, por miles o quizás millones de años. Todo se paga en la vida. El juez supremo está dentro de cada ser humano. No olvidemos eso. Todo lo que tú hagas
tendrá que dar cuenta a la vida. La vida no termina para el alma humana después que deje el cuerpo físico aquí en este mundo tridimensional de Euclides. No termina jamás. Por eso le llamamos la atención sobre eso, a eso que ha inventado los sistemas en busca nada más de enriquecer su arca de la codicia, sabiendo ustedes que un ser humano sobre la faz de la tierra dura más de 80 a 100 años físicamente hablando. ¿Es cuánto? Y aquí también podemos observar algo muy interesante, que es que si no nos conocemos a sí mismos, nosotros vamos a destruir nuestro país, nuestro planeta, con esos defectos psicológicos. Porque todo aquello que ustedes ven en esas imágenes, eso es gracias al ego. Si los seres humanos no nos proponemos a despertar, a eliminar esa segunda naturaleza, entonces vamos a ir de peor en peor. Pero no solamente eso, todos los desastres que hay en el mundo, en nuestro planeta Tierra, es gracias a esa mala educación sexual que nos han dado a nosotros. Entonces, no solamente eso, sino que también nos perjudicamos a sí mismos, nos perjudicamos nuestra salud, porque además cuando comemos no sabemos ni qué es lo que comemos, ni por qué, ni sabemos cuáles son los nutrientes que contiene eso que estamos consumiendo. Entonces, así mismo tenemos que tener en cuenta todo. Aquí la influencia marciana, vamos a recordarles que entra a los 21 años hasta los 35, hasta los 42, perdón. Entonces, aquí entra la fuerza de Marte para que el joven, el hombre, comience a trabajar fuertemente y haga un buen hogar, un buen matrimonio. Porque luego que se le pase esta influencia, ya no podrá formar su matrimonio. Tiene que hacer como la hormiga, trabajar rápidamente antes de que llegue el duro invierno. Así el hombre debe de trabajar fuertemente para entonces poder formar y tener una fuente de ingresos y formar su hogar. Ahora, cuando entra ya a los 42 años, ya de los 42 a los 49, entonces entra la influencia solar, que es donde el hombre tiene que lograr un puestecito en el sol, espiritualmente, y también, hablado entonces. Creo que hay una pequeña corrección ahí, porque no es que lo que usted está diciendo no es correcto, simplemente que la influencia marciana es de los 42 a los 49 años, es un ciclo de 7 años. Nosotros debemos ocupar, y es bueno que los amigos televidentes y los hermanos gnósticos a nivel mundial tengamos esto presente. A nosotros nos da de la influencia de Venus de los 21 años hacia los 42 años, 21 años se nos da a nosotros para que nosotros ocupemos un puesto en esa parte espiritual, le llaman el puerto del sol. El sol simboliza al Cristo, pero se nos dan 21 años de trabajo, pero si nosotros, para que nosotros ocupemos un puesto, es decir, para que nos afiancemos en esa parte. Es muy importante eso. Y de los 42 a los 49, que está la influencia marciana, debemos nosotros adquirir una base sólida económicamente, porque ya después de los 49, que entramos de los 49 a los 56, entonces entra otro planeta más fuerte todavía. Y si no hemos logrado tener por lo menos una vida, por lo menos organizada, equilibrada, entonces a nosotros se nos va a entregar el palo del mendigo. Y es triste llegar ahí. Es que quería hacer ese pequeño observado. Excelente, muchas gracias. Pero aquí nosotros tenemos que darnos cuenta por qué nosotros fracasamos realmente. Aquí nosotros realmente fracasamos porque nosotros no sabemos manejar nuestras energías sexuales y tenemos que darnos cuenta de algo. ¿Por qué a los hombres ya después de cierta edad no se le da ningún negocio? Porque entonces la energía sexual tiene una relación muy fuerte con la glándula pineal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a hacer un negocio, entonces esas irradiaciones que nosotros expenden de nosotros, entonces no son débiles. Pero débiles, ¿por qué? Porque en nuestra juventud hemos malgastado nuestras energías, entonces el hombre llega totalmente a su edad madura, totalmente débil, y no puede formar realmente
un matrimonio, una fuente de ingresos y mucho menos conquistar un puestecito en el sol. Nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Teléfono 809-578-0365. Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Bien, gracias amigo televidente por continuar con nosotros. Muy interesante que nosotros aprendamos a autoobservarnos. Si no nos autoobservamos, de momento en momento, de instante en instante, jamás nos vamos a conocer. Muy interesante que todo ser humano se conozca a sí mismo, y aquí en este programa, Gnosis, Conócete a ti mismo, les damos siempre todas las herramientas, pero que usted mismo tiene que preparar su terreno para iniciar el camino. Y vamos a darle las gracias a la floristería Quisqueya por su gran servicio que le da a este programa y también que le da a sus clientes. Todo aquel que necesite un pequeño detalle para cualquier ocasión puede dirigirse allí a Floristería Magdalena, calle Presidente Vázquez, número 36, frente al Parque Duarte. Así es que están muy invitados y van a recibir las mejores atenciones. Pues bien, vamos a continuar entonces en pleno desarrollo, como dice Dossier, en nuestro programa, y vamos a pasar a lo que es el segmento bíblico para que ustedes se den cuenta de algo, amable televidente, que todo tiene una relación. Nosotros no podemos desligar nada, ni del uno ni del otro, porque todo tiene una relación muy estrecha con nosotros. La medicina, la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, todo está unido. Nosotros todos somos uno, todos estamos en uno, y uno estamos en todos. Dios es único, Elohim, el inmanifestado, pero está en cada corazón humano, palpitando allí
y esperando ese trabajo que debe de hacer cada ser humano para que entonces él pueda expresarse y hacer algo por cada uno de nosotros. Por eso mucha gente dice, los incrédulos, los ateos dicen, ¿en qué Dios tú crees? Si hay 3.000 dioses, millones de dioses. Sí. Todos somos dioses. Porque todos, cada uno tenemos en el fondo a Dios. Bueno, todos conocemos ese famoso peregrinar de Juan en la ciudad del Hijo Pródigo. Pero vamos a enfocarlo sobre ese hijo pródigo que se llama el alma humana. El alma humana ha recorrido todos los caminos de la vida. Cuando su Padre que está en secreto le entregó los talentos, los valores espirituales a cada uno de nosotros, nosotros comenzamos a derrochar en la corruptela de los vicios y las abominaciones de este mundo todos los valores espirituales y nos convertimos en hijos pródigos. Estamos viendo la parte física donde el Maestro Jesús hace alusión, donde ese hijo que le pidió la herencia a su padre, que estaba cansado de estar al lado de él y trabajar, quería conocer otro mundo, conocer otro tipo de vida. Pero nosotros somos el mismo Juan. Cada alma humana es un Juan, es un hijo pródigo en la ciudad de este mundo en que vivimos. Para volver de nuevo hacia ese Padre interno que siempre espera por cada uno de nosotros, tenemos que trabajar el ego. Es decir, tenemos que eliminar los vicios y los placeres de este mundo, que tanto nos atraen a nosotros. Juan en la ciudad es cada ser humano. Y es bueno que esto se vaya entendiendo de una vez por todas, porque está muy claro. El que tenga entendimiento que entienda, porque esto es una alegoría a lo que somos nosotros en esa parte humana, que se llama alma humana, que se degeneró. Es decir, se convirtió en una parte egoica totalmente, porque nosotros actuamos, pensamos y actuamos condicionadamente de acuerdo a lo que es el ego animal en cada uno de nosotros. Y para uno volver al Padre que está en secreto, al Padre interno, a Dios, tenemos que primeramente arrepentirnos. Por eso dice la Madre Divina, en la calidad de fuego sacratísimo del Espíritu Santo, volveré a subir por el canal medular de los arrepentidos. Tenemos primero que arrepentirnos. Tenemos que estudiarnos a sí mismos, autoconocernos a sí mismos, para eliminar esa segunda naturaleza inhumana que está dentro de cada ser humano. Es cuanto. Y bueno, ya como ha culminado nuestro programa, tenemos que aprovechar entonces la influencia planetaria solar desde los 21 a los 42 años para que así entonces podamos formar nuestro hogar y también crear una fuente de ingresos para no llegar a una vejez miserable. Y también de los 42 a los 49, entonces allí entra esa influencia de Marte, que tenemos que tener bien claro, que tenemos que lograr esa firmeza ya, pero es lamentable en un hogar, en un trabajo, en una profesión, en una vocación, pero es lamentable ya que a esta edad muchos matrimonios, entonces lo que hacen es destruirse a sí mismos, divorciarse porque no nos entendemos, porque adulteramos, etcétera, etcétera. Allí es donde tenemos que tener mucho cuidado y les pedimos a todos y a todas que hagamos conciencia de lo que somos y qué estamos haciendo con nuestros hijos. Vamos a evitar que nuestros hijos sigan el camino de la degeneración. Vamos a evitar que a nuestros hijos le eduquen los desviados sexuales o las desviadas sexuales. Vamos a estar más atentos a lo que son nuestros hijos. Vamos a estar más pendientes de qué es lo que ellos piensan, de cuál es el enfoque que le tienen ellos a la vida, al amor, al sexo, etcétera, etcétera. Pues bien, no olvide autoobservarse, no olvide conocerse a sí mismo. Muchísimas gracias por su atención y que la paz del Cristo esté con todos y todas hoy, mañana y siempre. Nos vemos el próximo domingo. Pase muy buenos días.